Muy bien, bienvenidos a Cardiólogos otra vez. Estoy con el doctor Erasmo de la Peña y con un invitado muy especial que nos viene a visitar desde España. Entonces, ¿qué te parece, Erasmo, si lo presentas y nos hablas un poco de él? Hola a todos, gracias por ver este podcast, realmente lo apreciamos. Tenemos bastante buena visibilidad gracias a ustedes, de crecimiento orgánico, nada pagado, y eso la verdad es que vale el doble o el triple. Y aquí con este marco del Cerro de la Silla, que estuvimos como 2 horas tratando de que se pudiera ver, les quiero presentar, para mí es un orgullo presentar al doctor Héctor López. El doctor Héctor López es un ex residente de nosotros y que actualmente se encuentra haciendo su posgrado en electrofisiología avanzada y dispositivos de alto voltaje en Vigo. Yo siempre le digo que está de vacaciones, pero él realmente insiste diciéndome que está trabajando. Pero bueno, Héctor, cuéntanos un poquito. Bueno, pues hacemos lo que podemos. Sí. ¿No? Muchas veces se hace mucho, pero bueno, efectivamente, muchas gracias por la presentación. Para mí, en primer lugar, es el gusto compartir con ustedes esta mesa de diálogo con fines académicos, pero también el gusto de siempre saludarlos. Para quien no sepa, bueno, ellos fueron mis maestros. El doctor Pérez Plata, mi maestro de ecocardiografía, y el doctor Erasmo de la Peña, bueno, director del instituto, maestro y sobre todo, pues bueno, mi mentor en todo este rubro creciente e interesante de la imagen cardiovascular avanzada. Yo brevemente, pues bueno, soy egresado orgullosamente de aquí de esta institución de cardiología. Tuve el gusto de ser jefe de residentes, tuve también este gusto enorme que me lo llevo siempre, haber egresado con mención honorífica de excelencia. Y bueno, un lugar donde he podido desarrollarme personal y profesionalmente. Actualmente estoy efectivamente haciendo mi alta especialidad en electrofisiología intervencionista y estimulación cardíaca, básica y avanzada, en el Hospital Álvaro Cunqueiro, en la ciudad de Vigo, España, un hospital de tercer nivel, de alto volumen. Me contabas, perdón que te interrumpa, me contabas eso y eso creo que es algo muy, muy importante porque platicando con el doctor Rodríguez Díez, a quien le mandamos un saludo, me decía que comúnmente la curva de los electrofisiólogos suele ser relacionado directamente al número de procedimientos que hacen. Más o menos cuéntame un poquito me sorprendió cuando platicamos y quiero compartir esto. Cuéntame un poquito del número de procedimientos que hacen, que tengo entendido que es un centro regional de referencia de España. O sea, vaya, no en todos lados se hace lo mismo y las cosas más complejas se las envían a ustedes de esa zona, ¿verdad? Platícanos un poquito de eso. Es correcto lo que mencionas. Efectivamente, este es un hospital de tercer nivel, un hospital de alta especialidad que destaca en todas las especialidades al ser un centro de referencia y recordar que, bueno, sumeramente el sistema de salud español, pues bueno, no es centralizado, al contrario, lo más correcto es decirlo, sectorizado de acuerdo a las provincias. Y bueno, las provincias tienen aún así algunos hospitales que actúan de manera regional, y en el caso del Hospital Álvaro Cunqueiro, bueno, le da todo un servicio a todo lo que es la provincia de Galicia, sobre todo Galicia Sur. Incluye ciudades ahí pequeñas, pueblos, y bueno, es muy destacado en el departamento de cardiología. Y en el lado de la cardiología intervencionista, ya sea de arritmias o de coronario estructural, bueno, en el área de arritmias nosotros tenemos fijas 2 salas de intervención. O sea, no comparten las salas con Esa nadie. sala no se comparte. Es como aquí que nos estamos peleando ahí con el doctor Pozas y el doctor Mauricio Cortés. Así de, no, para nada. Pues bueno, no. Y siempre estamos abogando por tener una tercera. Y una tercera sala, que esa sí se comparte con el departamento de hemodinamia. Y bueno, pero con estas dos salas, el volumen es, bueno, a mí sigue haciendo muy impresionante. Para empezar y para poner en perspectiva, ¿cuál es la arritmia que más hacemos? Bueno, en todo el mundo siempre se va a hacer más la fibrilación auricular. Claro. ¿Cómo está la lista de espera? 2 años de lista de espera para recibir un tratamiento invasivo. ¿Que se ha acortado? Pues sí. ¿Y qué es lo máximo que hemos llegado? Gracias allá al liderazgo del doctor Andrés Íñiguez y el doctor Enrique García Campo, bueno, que han empujado a
emplear las mejores tecnologías para la costo-efectividad y sobre todo en la cuestión del tiempo, pues la lista de espera oscila entre 6 meses y un año, ¿verdad? Y todo esto se realiza en un marco de una jornada laboral normal, ¿verdad? Porque eso también es importante, porque podemos hacer, al menos de fibrilación auricular por sala, unos 4 procedimientos en una jornada laboral. Sí, claro. 12 horas o 6, 8. En una mañana. Una mañana. En una mañana, así es. 8 a 2 de la tarde. 3 de la tarde. Pero 3 de la tarde, y bueno, ahí se tiene un rigor que me parece correcto de derechos laborales, que a las 3 de la tarde hay que estar fuera, porque así está estipulado y así es como se trabaja. Oye, pues qué gusto, la verdad es que me da gusto que allá sí estés trabajando. No te creo. Me da mucho gusto que estés haciendo muchos procedimientos. ¿Cuántos residentes son? ¿1? ¿Me decías? Fellows. ¿Fellows? Ahorita además un servidor cada 2 años. Están viendo la posibilidad de un segundo y bueno, para una plantilla pues de 5 adjuntos electrofisiólogos. Claro, entonces pues sí estás bastante ocupado. Sí. Muy bien. Definitivo. Ahora, vamos a la parte que cuando platicamos siempre nos interesa conocer, y una de las cosas que hemos platicado es que si nosotros entrenamos a la gente en el mismo lugar y no se exponen a otros sitios, seguimos replicando las cosas y estamos reciclando el conocimiento. Por eso es muy importante que la gente, aunque, así sean rotaciones cortas o como en tu caso 2 años o 2 años y medio más o menos, sí. Regreses y nos traigas conocimientos para que nosotros como maestros nos estamos nutriendo. Y dentro de las cosas que platicábamos, nos hablabas de algo que es quizás probablemente el futuro de la ablación o la modalidad de ablación. Sabemos que la ablación se desarrolló a la mitad del siglo XIX con radiofrecuencia, con crioablación, con termoablación, y la electrofisiología ha copiado de los oncólogos o ha tomado de los oncólogos. La electroporación es REI o es IRE, ¿verdad? Es irreversible, electroporación irreversible que según entiendo y lo que nos platicabas es que es muy buena con el tejido tisular, no afecta el nervio vago y no afecta las fibras de colágeno tampoco, que eso eventualmente puede generar una mejor respuesta, pero yo no sé absolutamente nada más que lo que me platicaste y nos gustaría que ahondaras un poquito en eso y que hablamos específicamente de lo que nos trae en este episodio de Cardiálogos. Pues muy bien, perfecto. Pues bueno, primero hay que hablar, la electroporación irreversible es el resultado de la aplicación de lo que es la PFA, ¿no? De una ablación de campo pulsado. La ablación de campo pulsado son pulsos de alta energía en trenes de microsegundos que lo que provocan es una electroporación, es decir, poros en la membrana. Hacen una alteración estructural y funcional de la bicapa lipídica, pero finalmente este es el que sea reversible e irreversible, pues tiene que ver con la intensidad y con las configuraciones del pulso. Si nosotros aplicamos un pulso eléctrico, pues sabemos que podemos evocar un potencial de acción. Si yo aplico un pulso, pues bueno, ustedes también podrían decir, bueno, ¿y qué diferencia tiene eso con la estimulación de un marcapasos? Pues bueno, están en lo correcto, hace una despolarización de la membrana. Pero ¿qué sucede si nos vamos a energías altas? ¿Qué sucedería si aplicamos 2.0 kilovoltios? Pues lo que va a suceder es que la membrana, en la membrana va a haber oxidación de los lípidos, va a aumentar esta permeabilidad transitoriamente, la permeabilidad de la membrana, entonces que va a haber flujo de iones hacia adentro y hacia afuera, y particularmente, pues bueno, vamos a tener un intercambio de iones entre sodio, potasio y una sobrecarga de calcio. Y esto lo que evoca finalmente en la célula es una muerte celular que se va hacia vías apoptósicas, porque la sobrecarga de calcio, y también hay otras proteínas asociadas a daños como las DAMPs, que se extravasan y también pueden evocarse respuestas inmunes. Y entonces, ¿qué es lo que se logra con esto? Una lesión irreversible a nivel tisular, controlado y sobre todo
con mayor contigüidad, porque lo que queremos en las ablaciones es una destrucción y una cicatriz lo más homogénea. Hasta aquí no sé si se entiende. Sí, porque comúnmente nosotros en la mente de los que no somos electrofisiólogos estamos pensando que se hace una línea realmente, y sí, hay una línea, pero los límites de esa línea son los que se extienden y pueden generar todo eso que va desde daño vascular, trombos, etcétera, con la radioablación. Que lo que busca esta técnica es precisamente evitar esas cosas que no les gustan a ustedes de la radiofrecuencia, perdón, dije radioablación, bueno, radiofrecuencia. Y hablando de este nuevo método, de esta nueva tecnología, ¿cómo la podemos comparar con lo que ya tenemos, que es la ablación por radiofrecuencia? ¿Qué ventajas tendría este nuevo método en relación a lo que hacemos regularmente, que es radiofrecuencia, o no sé si incluso crioablación, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían las ventajas de este nuevo método? Las diferencias que puedes decirnos acerca de esto. Sí, perfecto. Es que esa es la pregunta fundamental, porque conocer la biofísica de las energías con fines de ablación nos permite saber cómo vamos a crear una lesión sin causar daño. La ventaja primordial es que se ha visto sin precedentes que el tiempo de la creación de la lesión, o sea, el acto de ablacionar y el perfil de seguridad no tiene precedentes cuando utilizamos el campo pulsado que conlleva. Es más rápido. Se crea la lesión más rápido. Se crea la lesión más rápido. ¿Qué ventajas? Bueno, sabemos que tanto la crioablación como la radiofrecuencia son fuentes de energías térmicas. Esto es un campo eléctrico, pero bueno, si nos ponemos en la minucia, me dicen, ¿y esto no genera calor el aplicar una corriente eléctrica? Pues por supuesto que sí, y por eso son pulsos, por eso se diseñan trenes de microsegundos para precisamente evitar el calor, porque claro, y esto tiene un nombre, los físicos no nos dirían, bueno, ¿y qué tal con esta energía, con este efecto de Joule se llama, que es al aplicar una corriente sobre un medio sólido con capacidades conductoras, pues se calienta, claro. Ahora, Héctor, una pregunta. Aquí yo sí tengo, sí, yo sí lo compré. Hay niveles. Oye, Héctor, una pregunta. La fuerza, también la fuerza de contacto es muy importante en la radiofrecuencia, en la crioablación. Totalmente. Una muy buena lesión. Sí, para tener una buena lesión, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. La fuerza de contacto forma parte, hablando de la radiofrecuencia, es una de las variables para hablar del índice de la ablación, donde la fuerza de contacto es imperativa. Donde si nosotros no tenemos una fuerza de contacto, pues no podemos tener un ablation index adecuado, una caída de la impedancia del tejido, porque también esa es otra medida de que la lesión está teniendo una deseable transmuralidad. Bueno, en este caso, en la electroporación, la sangre, al ser un medio también conductor, le quita algo, no todo, pero algo de importancia a la fuerza de contacto. Por ende, la electroporación pues va a ser más propicia de hacer una buena lesión en un tejido trabeculado, en un tejido más anfractuoso. Sin embargo, bueno, las recomendaciones ya y los posicionamientos de los expertos es logra, por favor, el contacto. ¿Qué tanto necesitamos de contacto? Bueno, eso es lo que precisamente se está investigando, y es importante mencionar que mientras más contacto, pues bueno, tenemos la lesión hacia donde nosotros, hacia la diana que nosotros nos planteamos, pero también es cierto que también tener un contacto y que no esté todo el tiempo en la sangre, pues es bueno porque recordar que aplicar un campo eléctrico pues va a causar electroporación en todo lo circundante, incluidos los eritrocitos, y ese es el tema que yo supongo que más adelante vamos a hablar de las posibles desventajas o complicaciones, como puede ser la hemólisis. Claro. Muy bien, Héctor. Y entonces, pues vamos a pasar con esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles serían las complicaciones del procedimiento, del método, de la forma en la que se realiza este daño a las células para reducir la carga o eliminar completamente la fibrilación auricular, que es el tema que estamos viendo? Entonces, ¿qué complicaciones tenemos y su frecuencia posee y qué frecuencia posee esta energía de ablación, ¿no? Sí, perfecto. Muchas veces, y esto es una información que se tiene que dar al cardiólogo clínico,
si se mantiene el estándar de el operador que realiza, de acuerdo a los lineamientos europeos, si se hacen 50 ablaciones por año, podemos decir que el operador es un operador experto y que además mantiene su curva. 50 ablaciones anuales. Entonces, esto siempre va a tener algo de operador dependencia. Lo que están haciendo las casas comerciales es de hacer herramientas que sean más intuitivas y más fáciles de manejar. Y eso se les agradece muchísimo, que no tenga tantas perillas, que no tenga tantos torques, que no tenga, que no dependa por ejemplo, de empujar, sino que naveguen mejor. El caso de las complicaciones, pues hay unas que son inherentes al procedimiento de electrofisiología intervencionista, y las complicaciones mayores son menos, son alrededor del 2%. Pero cuando decimos 2%, pero también pongámoslo en perspectiva, numéricamente es poco, porque si estamos hablando de estudios como el Manifest o como los estudios pivotales como el Advent o el Pulse AF, nos damos cuenta que, bueno, oscilan en los 400 participantes. Entonces tú dices, bueno, aquí hubo un tamponamiento cardíaco. Sí, hubo un paciente, ¿verdad? O sea, si nos ponemos ahí numéricamente es poco, pero ese es el porcentaje que, bueno, si lo replicamos a lo mejor se mantiene, ¿verdad? El 2% y esto puede ser numéricamente mayor. Pero las complicaciones las menores, pues la más común siempre va a ser el acceso vascular. Por eso el acceso vascular se tiene que hacer con ultrasonido. Ya no hay cabida a la palpación y a la punción a ciegas. Desde ahí empezamos bien la faena. Claro, porque además, y perdón que te interrumpa, pero además, una de las cosas que escuchamos siempre es, bueno, tristemente en nuestro país no hay homogeneidad en cuanto a los recursos, pero si tú estás en un hospital donde se hace una punción para hacer un estudio de electrofisiología, o poner un marcapasos, muy seguramente en ese hospital hay un ultrasonido, ¿no? Entonces, al día de hoy es totalmente un estándar, exactamente. Sí. Y el no hacerlo, yo creo que eventualmente, no lo quiero decir abiertamente, pero eventualmente se puede considerar como una mala práctica, sí. El no utilizarlo, ¿no? Hacerlo a ciegas. Sí. Al menos al día de hoy, incluido en México, es un marcador de buena práctica clínica la utilización de accesos vasculares por ultrasonido. Y es un atenuante de tener unas complicaciones advertidas e inadvertidas. Entonces, dejando el lado del acceso vascular, que, bueno, son curvas más simples y bueno, desde las etapas muy tempranas, si no es que el segundo día que empiezas el fellow, empiezas con perfeccionando el acceso vascular femoral. Las complicaciones mayores son las que nos preocupan. Bueno, entonces luego viene este paso crítico que es la punción transeptal. La punción transeptal, pues bueno, es una curva que tenemos que hacer los fellows. Después de una correcta punción transeptal, que bueno, una vez que vamos avanzando, se hace cada vez algo como más natural. Hay complicaciones a las que siempre les tenemos mucho miedo. Y las complicaciones hablemos de la estenosis de venas pulmonares. No se ha registrado el día de hoy estenosis de venas pulmonares por electroporación. Exacto. No se ha registrado. Y eso es gravísimo, ¿verdad? Tenerlo. Entonces, por otra parte, ¿qué podemos tener, por ejemplo, con la crioablación? Podemos tener el riesgo de la parálisis del nervio frénico, particularmente cuando estamos ablacionando la vena pulmonar superior derecha. Por eso tenemos que hacer estimulación frénica y durante la aplicación de esta crioablación, esta crioterapia. Y bueno, cuando se para a tiempo, que notamos una disminución en la amplitud y que hay varias maneras de monitorizar el nervio frénico. Y eso reduce el tiempo del procedimiento, ¿no? Sí, completamente. Bromeando con el doctor Posas y el doctor Cortés les decía que nosotros podemos empezar y acabar una carne asada en lo que ellos están terminando. Entonces ya para cuando terminan les podemos servir de comer, ¿verdad? Eso es súper importante. Sí. Es que la verdad es que simple y llanamente, si nosotros realmente cuantificamos el tiempo de ablaciones, que son 20 minutos, 18 minutos, pero bueno, estos pacientes, y este es el otro tema, estos pacientes, por lo regular hasta ahora, la mejor experiencia reportada por los pacientes es
Pues la sedación profunda. ¿Por qué? Porque al aplicar un campo eléctrico, pues también hay estimulación de músculos extracardíacos. Entonces hay movimientos ahí que son vigorosos. De hecho, hay que hacer una sujeción gentil, aunque es cierto que en varios lugares de Europa, particularmente, si mal no recuerdo, ahí en Francia hacen una sedación profunda con una mascarilla de laringe, pero bueno, hasta ahorita todo el mundo dice, prefiere, al menos y en mi hospital y en otros hospitales de Galicia, hacer una sedación con anestesiólogo, ¿verdad? Una sedación profunda. Ahora, también tengo entendido que puedes enfocarte Perdón, anestesia general. a plexos ganglionares. Ajá. Sí, o sea, puedes dirigir a los plexos ganglionares para evitar el daño mayor de la aurícula, ¿no? Eso es un tema formidable porque la fibrilación auricular, conforme nos vamos saliendo de la fibrilación auricular paroxística, ya los mecanismos de mantenimiento y triggers que inician y perpetúan la arritmia se vuelven más complejos. Y también es cierto que hay un componente autonómico, que hay una porción en esta terapéutica de la neuroablación de la fibrilación auricular, pero no se logra con la PFA por la especificidad del tejido. Lo que podemos es aturdir en un momento, podemos tener bradicardia, de hecho se premedica el paciente con atropina, pero esto es reversible. Y ya se demostró, hay un estudio elegantísimo, de hecho, que me dieron una proteína, y si la digo mal, pues disculpen, pues no soy neurólogo, pero es un biomarcador que creo que era el S100B. S100B lo compararon en pacientes que le hicieron radiofrecuencia o crioablación versus PFA y no se expresaba en los de PFA. El biomarcador. Uh-huh. Muy bien, Héctor. Nos has hablado un poco de la forma en la que funciona este nuevo método, la forma en la que realiza el daño al tejido este nuevo método, un poco acerca de las complicaciones. Tal vez nos faltó un poquito acerca de las complicaciones específicas de la crioablación. Digo, el tema del sangrado, del septum intraauricular, la punción transeptal, pues son inherentes al procedimiento en sí, pero específicas del método de electroporación. ¿Cuáles serían? Y después de eso, yo te preguntaría lo siguiente: ¿qué infraestructura se necesita para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos o intervenciones en un hospital? ¿Qué necesidades especiales hay en cuanto a la infraestructura del equipo? Muy bien, perfecto. Y sí, me disculpo, porque luego es un tema tan amplio, ¿verdad? Y luego nos apasionamos que aquí en nuestro tema. Las complicaciones puntuales de la electroporación, vasoespasmo coronario. Volvemos a lo mismo, estamos haciendo un pulso eléctrico de alta energía. ¿Del electrofisiólogo o del paciente? Del paciente, y por ende del electrofisiólogo, porque sí, pues, porque no es simplemente que ves y pues uno va ablacionando, uno está viendo señales eléctricas y de repente ve que se eleva el ST, pues bueno, sí nos cambia un poquito. Entonces se ha visto, ya hay protocolos para esta complicación. Bueno, se ha visto que es reversible con la infusión de nitratos vía intravenosa o intracoronarios, porque bueno, ha habido tal urgencia en los estudios reportados, pero el vasoespasmo. Entonces hay que tener también bien claro y en qué localizaciones, pues sobre todo cuando se está yendo más hacia el istmo mitral, pues vasoespasmo de la circunfleja. Pero luego la electroporación, que yo creo que lo vamos a tocar después, de que más allá de la fibrilación auricular, si hacemos una ablación del istmo cabo-tricuspidio para el flúter auricular, pues bueno, vasoespasmo de la arteria coronaria derecha. ¿Qué otra vasoespasmo es así lo frecuente? Se ha visto también, infartos silentes. De hecho, en el Pulse AF también hicieron pre y post resonancias y se han visto, bueno, pues un porcentaje no desdeñable, el 20% de infartos silentes, pero yo creo que la tienen claro. Sí, este tipo de intervenciones. Y bueno, y ahí estaría muy bien ver si estos filtros neuroprotectores, al menos en electrofisiología, tuvieran algo de cabida. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, la hemólisis y con la consecuente riesgo de lesión renal aguda, que se ha visto que hay un umbral
me parece un tanto arbitrario, porque por ejemplo si haces una ablación extensa, pero usas más de esto, pero de 70 pulsos, o sea, 70 terapias, 70 pulsos de PFA, se ha visto que es como un umbral donde incrementas más el riesgo de hemólisis y de falla renal aguda, que todos con un protocolo de hidratación ni siquiera tan vigoroso se subsanó. No hay, y así como dije muy categóricamente que no hay registro de estenosis de venas pulmonares, pues tampoco fístula. En cuanto al esófago y todo eso. Exactamente, fístula atrioesofágica no. Entonces, si estoy entendiendo, en este momento nos encontramos en la definición de la no inferioridad. Sí, y de la seguridad. ¿Verdad? Y seguridad, sí. Y la seguridad ha sido superior a la tradicional de la radiofrecuencia. Definitivamente. Sí. La verdad es que todo, como tiene un componente de operador dependencia, hay quien me va a decir, no, a ver, no es cierto, han dicho que es equiparable, que no hay una diferencia significativa en los eventos adversos mayores, y eso es cierto, pero el perfil de seguridad de reducir a cero la estenosis de venas pulmonares y de fístula atriosofágica es muy importante. Claro, sobre todo la fístula, porque la fístula pues, mortalidad. Es un 50% de mortalidad. Sí, sí. Es pues, y no lo vas a ver en agudo, lo vas a ver. El paciente va a llegar con ese cuadro de fiebre, disfagia, y debe ser muy impresionante. Mira, no ha tocado. El tema de que sea más seguro y que sea un procedimiento más rápido, eres más eficiente, trabajas haciendo, tal vez te permite hacer más casos o incluso no tener al paciente tanto tiempo en sala, con todo eso lo que implica, ¿no? Y la seguridad del electrofisiólogo también, porque estás mucho tiempo de pie, radiación, todo eso que son las cosas de los subanálisis que vienen, me imagino, y que les van a dar eventualmente la preferencia por esta técnica, ¿no? Ahora, Héctor, platícanos, ¿qué se necesita? Es todo una nueva consola, un nuevo catéter. A ver, platícame para los que no sabemos mucho de esto. Muy bien de la infraestructura, y lo preguntaba el doctor Pérez. La infraestructura es una sala de hemodinamia y la consola, un polígrafo, un laboratorio de electrofisiología, ¿verdad? De hecho, pues ahí cualquier electrofisiólogo que me vea, ¿cómo que de hemodinamia? Un laboratorio de electrofisiología, idealmente. Se necesita un polígrafo, se necesita una sala bien cuidada, el control de las señales. Es que es bien importante que alguien siempre se haga cargo de los filtros para la calidad de la señal, porque muchas veces las lesiones y parte del fracaso a veces de las terapéuticas de electrofisiología es que la calidad de la señal no está bien depurada. Tienes cables viejos, tienes cables no cuidados, claro, tienes el ruido, interferencia, y el ruido no te permite ver. Y la mayor fuente de ruido, ¿cuál es? La energía eléctrica. No lo podemos modificar. Claro. Sí, obviamente va a haber enchufes y tomas de luz. Hasta ahorita, a mí me gustó mucho la pregunta porque es más retadora de lo que yo creía. Es que, ¿qué se necesita? Pues claro, todas las casas comerciales están trayendo su propio catéter, su propia vaina dirigible, y su propia consola para entregar estos impulsos con diferentes parámetros, porque los manufactureros, pues bueno, probaron in vitro todos los estudios preclínicos y todos tienen diferente anchura de pulso, voltajes, cuántos trenes, el tiempo entre trenes de aplicación. Entonces, pero realmente todo esto es portable y portátil. Realmente es el paciente el cual se va a someter a una electroporación, a una ablación por campo pulsado. Es un catéter, se puede hacer con 2 accesos vasculares realmente. Queda ahí en boga que, bueno, la costo-efectividad, si utilizamos, si la guiamos por ultrasonido o por ultrasonido, transesofágico o por el ICE, que el ICE, bueno, el ICE, pues bueno, hay que reconocerlo, encarece el procedimiento, pero es muy bueno y ves el contacto. Ya están incorporando también sistemas de navegador para este catéter de electroporación. Entonces es un catéter, una vaina dirigible, 2 a 3 accesos vasculares venosos y lo muy importante también el anestesiólogo. Y realmente no veo la imposibilidad de que no lo podamos empezar hoy por hoy aquí en este hospital. No es un requerimiento, es
Los requerimientos para quienes hacemos estos procedimientos es, aquí se hace ya crioablación y se hace alto en un buen volumen, un volumen importante. Bueno, es básicamente lo mismo. Pero hay yo decía retador de esto que me preguntabas, es que hay un sistema que pone la consola y da pulsos de electroporación con catéteres convencionales que estaban diseñados así para radiofrecuencia. No me digas. Sí. Hay un artículo también, y viene un artículo de revisión y lo podemos dejar por ahí en la descripción. Hay un State of Art Review del 2024 en Europace y bueno, el autor principal, tuve el gusto de conocerlo, es el doctor Julian Chung, que bueno, él es un médico electrofisiólogo muy prominente ahí en el hospital ahí en Frankfurt y bueno, él en ese artículo viene perfectamente, bueno, todos los catéteres, muchos en estadio preclínico, pero hay una consola por ahí que tiene esta prestación. Y bueno, y hay algunos sistemas que ya están incorporando crioablación más PFA y otro radiofrecuencia más PFA. Y bueno, esto todavía muy preclínico, pero muy prometedor. Muy bien, Héctor. Hemos hablado todo en el contexto de la fibrilación auricular, ¿verdad? Como tratamiento de fibrilación auricular. Yo creo que vamos a ir terminando con 2 preguntas. Erasmo, si le quiere hacer alguna, pero ¿habrá oportunidad de que este método, esta tecnología sea aplicada no solamente en la arritmia de fibrilación auricular, sino en otro tipo de arritmias? ¿Qué hay acerca de eso? Sí, perfecto. Es una también maravillosa pregunta. Primero estos dispositivos, sobre todo esta ablación circunferencial, porque ahí también hay PFA focal. Todo lo que estuvimos hablando hasta este momento era pues cómo aislamos una vena pulmonar, ¿verdad? Con dispositivos así circunferenciales, pero también hay PFA focal. Y hablar de PFA focal, bueno, ¿para qué? Pues para hacer lesiones lineares, no circunferenciales, lineares, para interrumpir circuitos reentrantes, o bien algún gap de conducción ahí residual, pues bueno, vamos hacia el gap, en lugar de volver a hacer todo el trabajo con los riesgos inherentes de reablación en el mismo sitio. Es bien importante saber que una vez que aplicamos un campo, el campo pulsado, este campo eléctrico, pues bueno, esta energía de PFA tiene una disminución de su efectividad radialmente conforme se va alejando, va perdiendo, claro, y entonces quedamos con zonas de tejido con electroporación irreversible rodeado de zona de electroporación reversible. Eso es lo que sucede. El tema entonces, pues, pero también es importante destacar en sus biofísicas que conforme más repetimos los pulsos, pues mayor profundidad y mayor creación de la lesión, entre otras cosas. Claro, porque puedes hacer, tengo entendido que puedes hacer poros transitorios y poros permanentes. Correcto. Dependiendo de la intensidad y del tiempo del pulso. Y de la cercanía del catéter con el que lo estás aplicando. Definitivamente, así lo has dicho perfecto. Se ha empleado ya en taquicardia ventricular. La ablación de taquicardia ventricular, que es otro estándar y es algo que, bueno, a mí yo destaco mucho de mi centro, que se hace ablación de taquicardia ventricular, pacientes con tormenta rítmica, pacientes que tienen sustratos epicárdicos, endocárdicos. Bueno, son ablaciones complejas, pero son tan necesarias porque a pesar de lo difícil que es y el paciente que muchas veces está inestable, pues es también muy agradecido cuando se hace bien. Claro. Las descargas del DAI así caen, entonces acuérdense que descargas del DAI es igual a mortalidad. Correcto. Y entonces este procedimiento es importante. Entonces la electroporación está ahí jugando un papel fuerte. Bueno, siempre nos quedamos un poquito de que, bueno, pero a ver, el espesor no es lo mismo lo que se probó en el... claro, exactamente. Claro. Pero bueno, se ha visto, se ha podido y está en ello. Va perfecto, va muy bien, bueno, perfecto, ¿verdad? No quiero sonar sensacionalista, pero va muy bien porque cuando hacemos ablación del istmo mitral, es complejo. El istmo mitral, hacer una línea de bloqueo ahí con radiofrecuencias es muy difícil. Ya estamos horas y horas ahí insistiendo. Pues bueno, con la electroporación focal va más rápido, al menos va más rápido y pareciera ser bastante efectivo. Muchas veces que hacemos ablación de la aurícula izquierda, pues a veces se queda una taquicardia auricular izquierda o un flúter izquierdo. Bueno, con la electroporación se ha visto que es igual de efectivo, con una mayor duración de la
de la lesión y por ende del bloqueo que estamos ahí creando, generando nosotros, y también en flúter auricular derecho en el istmo capotricuspidio también ya se está utilizando. Entonces, taquicardia ventricular, istmo y arritmias auriculares izquierdas, posablación de fibrilación auricular es en lo que se está utilizando. Escuché por ahí en un seminario que alguien ya se había por ahí animado también a hacer ablación de la vena cava superior. Es que hay triggers, de los triggers, estos extravenas pulmonares que existen en la fibrilación auricular, pero soy un convencido que esta energía llegó para quedarse y esta energía pues va a tener aplicaciones cada vez más universales. Sí, esto lo ves como una revolución en el tratamiento de la fibrilación auricular. O sea, como en otras áreas de la cardiología, siempre hay nuevas tecnologías, nuevos métodos que nos llevan a cambiar la práctica habitual, ¿verdad? Como el tratamiento de la estenosis aórtica. Digo, es un ejemplo muy, muy importante, pero no sé si en el ramo de electrofisiología esto de la electroporación viene a cambiar la práctica que estamos haciendo habitualmente, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué opinas acerca de eso que comento? Y por último, que nos hables qué evidencia tenemos acerca de esta terapia. O sea, ya tenemos evidencia clínica, ensayos clínicos aleatorizados que demuestren no solamente en etapa 2 o 1, sino ya fase 3 o 4 de los estudios, donde ya se vean desenlaces clínicos y mortalidad relacionada a los procedimientos. Correcto, por hacer una manera de resumen, bueno, de lo que tenemos hasta ahora de la evidencia, es que la electroporación desde sus estudios preclínicos, que son pues obviamente obligados para sacar esto al mercado, pues lo primero que se observó pues en modelos obviamente animales y bueno, ya después se corroboró en el 2021, fue el primer caso que se hizo en seres humanos, se demostró que el éxito agudo es del 100% en el aislamiento de las venas pulmonares. Se van. O sea, se van las señales y se quedan con bloqueo bidireccional, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? Que no se comunique la vena pulmonar con la aurícula, ni al revés, exactamente. Sí, ese es el bloqueo bidireccional, es el endpoint que siempre hay que corroborar y que estamos obligados siempre a corroborar. Pero bueno, ya empiezan a ver los registros, entonces empiezan los europeos con el Euporia. Y el estudio Advent que se publica en el 2023 en el New England Journal of Medicine, y ese fue por el grupo de los electrofisiólogos del Mount Sinai. ¿Y qué es lo primero que dicen? Primero, pues vamos a hacer un estudio de no inferioridad. Numéricamente, si vemos los números en cuanto a eficacia y los endpoints de eficacia, es decir, que es al seguimiento a un año, igual. ¿Cuántos pacientes exactamente? ¿Cuántos pacientes están libres de arritmias auriculares? Y lo dejan así abierto, arritmias auriculares. Arritmias auriculares izquierdas, claro, porque sí, podemos hacer un flúter auricular izquierdo, podemos hacer una taquicardia auricular, pues bueno, eso, porque ese es el riesgo de hacer la ablación de la fibrilación auricular, pero se ha visto que se mantenía. ¿Cuánto? Lo legítimo. ¿Cuánto? Un año. Pues alrededor del 73% de los pacientes estaban libres de arritmia a un año. ¿Qué otro estudio? Bueno, y tengo que ser justo en mi comentario porque, bueno, ese es del FARAPulse de Boston Scientific, que, bueno, es el que tiene, y ahí está en el trial que les mencionaba de Julian Chon, pues es el que tiene más experiencia clínica, el sistema FARAPulse de Boston Scientific. Pero bueno, también el sistema de Medtronic, el cual se hizo trial del Pulse AF, y eran equiparables estos porcentajes a un año, el seguimiento un año. ¿Qué hay a largo plazo? 70, ¿no? Sí, 70 hasta 76% de... ¿Qué es lo convencional? Que es lo convencional, efectivamente. Pero luego se siguieron subanálisis de estos dos estudios pivotales, que no sé si sea un anglicismo, pero bueno, de estos pivotal studies se siguieron, y a 5 años, pues a 5 años en pacientes sometidos a estas terapias, pues también se mantenían estos porcentajes, ¿no? Y de hecho un poquito más altos, en torno al 80%. Estamos hablando de fibrilación auricular paroxística. El porcentaje es menor en fibrilación auricular persistente,
era en torno a un 60%, y eso lo analizó de hecho el Pulse-IF, ¿verdad? De que metió ahí un brazo de FA persistente. Entonces, eso es lo que se mantiene. Entonces, yo me quiero adelantar a una pregunta que siempre me hacen. Entonces, ¿merece la pena tener ese 20 a 30% de que esto recurra? Pues yo pongo un ejemplo así muy fácil, ya que estamos aquí platicando entre colegas. Es como una cirugía que hacen nuestros colegas, los cirujanos plásticos que operan pacientes con quemaduras. Hacen varios procedimientos hasta que el resultado es óptimo. Aquí también se ha visto que el hacer un redo de FA, cuando ya vas puntualmente por gaps puntuales, pues este mantenimiento en ritmo sinusal es mayor. Mejora la efectividad o el tercer redo. Y dices tú, bueno, y si lo estamos haciendo entonces con seguridad y ya se ha visto que se pueden hacer redos con PFA, pues bueno, pues entonces estamos avanzando. Dicen, bueno, pero para mí no es suficiente porque pues aún así que ese 20% es algo. Bueno, pero hay otra cosa a considerar. La reducción de eventos. Eso claro. Es la carga, el atrial fibrillation burden, la carga de fibrilación auricular se reduce con estos procedimientos. Menos riesgo de mortalidad por cualquier causa, el desarrollo de taquicardiomopatía y los eventos, obviamente, los más sensibles, que son los eventos vasculares cerebrales. Entonces, se deja a su muy fina consideración, pero acuérdense que esto es una epidemia. Esto es el porcentaje de los pacientes con fibrilación auricular va a la alza para el 2050. Se espera que la tendencia que ven los pacientes mayores de 65 años, pues no, pues sea casi 1.5 a 2 veces más en y más pronto. Y más pronto cada vez, efectivamente. Se ha ido reduciendo. Sí, se va para atrás y ya inclusive ya se pone a analizar desde los 40 años. Sí, bueno, muy bien, Héctor, pues bastante completo, bastante compacto. Yo creo que para los que no sabemos absolutamente nada de esto, yo siempre digo que todos los días es un buen día para aprender y si no aprendimos es porque nos quedamos dormidos y también se pueden aprender cosas, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, sí. Muchas gracias por estar en Cardiálogos. Héctor, muchas gracias, buen viaje muchas gracias por acompañarnos. A Vigo. Te traes un pulpito de allá ahora que regreses. Sí. Claro. Ándale, sí. Bueno, te esperamos pronto por acá, Héctor. Ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas. Estamos muy orgullosos de que estés desarrollándote en esta nueva tecnología en España y que compartas todo lo que estás aprendiendo con nosotros y con la comunidad. Creo que es un procedimiento que viene hacia adelante, viene el futuro y que hay que estar abrazando más y empezar a conocer de él para poder ofrecerlo a nuestros pacientes y que tengan mejores desenlaces, ¿no? Claro, también recordar que es importante, estamos generando un buen número de electrofisiólogos, el doctor Héctor Betancourt, la doctora Melissa y el doctor... sí, de los egresados Héctor, aquí de los egresados del programa del TEC de Monterrey. Sí, es. Bueno, pues un gusto platicar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Estén pendientes por futuros episodios. Hasta luego.